y tenéis un sitio donde os inscribís, accedéis y tenéis estos vídeos y también las instrucciones de las distintas técnicas y explicaciones adicionales y otros vídeos de otras cosas que, digamos, como material de estudio, ¿no? Material didáctico. Material didáctico. Bueno, pues estábamos en eso. Tú te levantas a esa realidad y el primer acto es que, digamos, descartas esa realidad en el sentido de que dices, bueno, me voy a preparar para vivir la actualidad que tengo. Y una de las cosas, digamos, dentro de lo que haces, además de esa práctica de atención plena, de notar tus pies pisando el suelo, de notar el agua cayéndote cuando te duchas, de hacer el acto de preparar tu cuerpo, digamos, para vivir el día que tiene que vivir, y lo haces con cariño, porque una palabra importante en todo esto es con gentileza. Tienes que ser gentil contigo mismo. No tienes la disciplina, no es una cosa forzada, es una cosa gentil. Tienes que encontrar la manera de tratarte con cariño, tratar a ese pequeño yo, o sea, ese pequeño yo que es la realidad que proyectas, pues lo tratas con cariño, como un niño revoltoso, digamos, pero que es hijo tuyo al fin y al cabo. Y entonces lo tratas con el cariño que necesita para dejarse, ¿no? Y entonces simplemente utilizas el traer tu mente a la actualidad en esa práctica de atención plena, y luego la mente, lo que son los pensamientos que son parte de lo que surge por la mañana, empieza la mente a pensar, yo pienso, y que esos pensamientos están reflejando esa realidad, pues como la mente por defecto entra en el modo por defecto de la mente, que es el rumiar de la mente en estas conversaciones internas, pues cada vez que te veas en un rumiar de la mente, juegas entre traer la atención de vuelta al agua que te está cayendo mientras te duchas, o a contarle lo mismo que le estabas contando a tu prima a Dios. Y entonces lo mueves, y entonces al ir a contárselo a Dios, te enfrentas más honestamente a qué es aquello que le estás contando a tu prima, que por qué le estás contando eso a tu prima. Te lo tienes que mirar, como digamos, ¿no? Y es un acto de aprender a mirarte poquito a poco en el espejo honestamente, humildemente, sinceramente, honestamente. Y entonces, como has mantenido esa actitud, si quieres, hasta que te sientas a meditar, porque lo primero que haces después de asearte es sentarte a meditar. Ahí yo ya no sé, cada uno tiene una costumbre con respecto al necesito tomarme un café antes de sentarme a meditar, porque estoy hecho lo primero que hago es que me tomo un café. Si es vuestro caso, pues os tomáis un café, te puedes tomar. Lo que no quieres es desayunar, porque entonces ya rompes el ritmo primero, y luego no es bueno meditar haciendo la digestión, porque la meditación baja el metabolismo y la digestión lo sube. Entonces una cosa va contra la otra. Entonces, como estás en ese punto, en esa acción, cuando te sientas, eso lo primero que haces es que de alguna manera te pones en presencia. Y te puedes poner en presencia a través de una oración, o puedes hacerle un resumen a Dios de todo lo que te está preocupando, o si estás ante una decisión importante en tu vida, aunque no hay tantas decisiones importantes en la vida. La vida son pequeñas decisiones, las importantes, me caso, no me caso, me hipoteco, no me hipoteco, se toman pocas veces en la vida. Pues entonces, digamos, haces esa pequeña oración. Es una práctica que nosotros llamamos Guru Shakti, que quiere decir que te pones en contacto, si quieres, con
el maestro universal, el Cristo de los cristianos o el Krishna de los hindús o la mente de Buda de los budistas o... Lo humanizamos no porque sea humano, sino porque es la única manera de comprender lo que tenemos. Como decía mi maestro, si fuéramos vacas, nuestros dioses serían vacas. Nosotros la manera que tenemos de comprender la conciencia es humanamente. Y entonces la conciencia solo la podemos apreciar humanizándola de alguna manera. Y de hecho ese es un proceso típico, es decir, cuando el hombre primitivo lo que proyectaba en la actualidad era sus supersticiones, pues entonces humanizaba la tormenta como Thor, ¿no? El dios de la tormenta, ¿no? Es decir, lo humanizas para comprender la conciencia inherente que hay en una tormenta, es decir, la conciencia inherente que hay que el agua se evapora del mar y se va a las nubes y tapa el sol, pero si no pasara eso aquí no crecía ni un nabo. Es decir, que es todo parte de una conciencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues te pones delante, haces ese acto que es la parte de la intención, haces ese acto de ponerte en presencia. Guru Shakti lo llamamos. Para, digamos, cuando oigáis la palabra Guru Shakti, sepáis a lo que nos referimos. La segunda parte es los pranayamas. Y los pranayamas son muy importantes. Solemos ser negligentes con los pranayamas, pero los vamos a practicar ahora porque me habéis dicho que habéis tenido problemas, ¿no? Un poquito con los pranayamas, con las respiraciones. Yo es que luego, hablando con Emilio, me he dado cuenta cuando que después de expulsar en 8, no he hecho 2 respiraciones normales, me iba a la siguiente. Pero y bueno, creo que ha sido por eso. Mira, lo podemos hacer ahora, si cerráis los ojos, porque los pranayamas se pueden hacer en cualquier momento del día. ¿Con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Vamos a hacerlo con los ojos abiertos. Una pregunta, en esto de la respiración, ¿esto es lo que llaman respiración abdominal, respiración normal? Vamos a ver, la respiración, lo que se dice cuando cuentas hasta 4 es lleno bien los pulmones, o sea, hago y expando el pecho y entonces hago 1, 2, 3, 4, los lleno bien, pero sin que sea como un globo que va a estallar. Gentileza, acordaros la palabra gentil, es decir, si tú notas que estás haciendo algo forzosamente, lo estás haciendo mal. La meditación y la técnica tiene que practicarse manteniendo la agradabilidad, digamos, de la técnica. Entonces, tú haces una respiración completa, podríamos llamarla, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4 y retienes mientras cuentas 1, 2, 3, 4 hasta 16. Procuras contar al mismo ritmo, pero si no cuentas al mismo ritmo y quieres contar un poquito más rápido la cuenta de 16, cuentas un poquito más rápido, pero es importante contar. Contar es parte de la técnica. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 hasta 16, y luego cuando llego a 16 lo que hago es que no intento expulsar el aire desde el principio, simplemente lo suelto, porque si lo sueltas, los pulmones van a bajar solos, van a hacer y entonces van a perder velocidad según se están vaciando, y entonces normalmente si lo estás haciendo ajustadamente a tu ritmo, que hasta que lo encuentras, más o menos a la cuenta de 6 se paran o tienden que se van a parar, y entonces ya empujas para adentro para vaciar bien el abdomen y bien el pecho, es decir, vacías los pulmones completamente de ese aire que normalmente queda ahí y que no se intercambia, ¿no? Los vacías completamente y entonces dejas a la respiración sola de nuevo. Entonces, como los acabas de vaciar, normalmente inspirarás, y si la dejas sola, expiras y dejas que baje, que el aire,
Cuando expiras tú dejas a los pulmones solos. Y entonces cuando notas que se han parado ya al final, dejas que inspiren si tienen ganas de inspirar, y si no, y si notas que no tienen ganas de inspirar, pues ya directamente vas al pranayama de nuevo, o una respiración completa. Es decir, puedes dejar entre 1 y 2. A veces necesitas 2, a veces necesitas solamente 1, y con la práctica los llegas a hacer uno detrás de otro, de una forma muy armónica, pero empiezas con esa gentileza. Y entonces nada, pues haces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Normalmente cuando lleves 4 has perdido la cuenta. No sabes si llevas 4 o llevas 3. Entonces cuando hayas perdido la cuenta te faltan 2. Haces los 2 que te faltan y entonces abres los ojos, miras la llama de la vela. Entonces lo hacemos así. Como mañana lo vamos a hacer otra vez, pues acordaros bien del ritmo y de todo el concepto. Al final de la meditación, cuando has hecho, puedes hacer 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos de mirar llama, mirar punto. ¿Habéis tenido algún problema ahí? Así a mí me ha sido casi imposible descartar pensamientos. Dificilísimo. Bueno, tú no intentas descartar pensamientos, tú simplemente pones tu atención en el punto o pones tu atención en la llama y los pensamientos están ahí y estarán todo el rato ahí, bim, 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 pero tú pones tu atención en la llama y como has hecho ese acto de intención y además utilizas la llama de la vela como símbolo de esa luz interior, si quieres, o de esa conciencia, o de cómo lo entiendas o comprendas o conceptualices, pues simplemente te pones ahí, te dejas estar y te dices, no, ahora lo único que importa es que estoy ante el símbolo de ese silencio interno, que porque la llama, claro, está ahí muy quietecita, normalmente, ¿no? Y entonces estás ahí, dejas que, si se te desenfoca la llama, no pasa nada. Dejas que todos los cambios que se producen en el campo visual ocurran por sí solos. El único cambio que evitas es si ves 2 llamas. Si ves 2 llamas, reenfocas. Porque si ves 2 llamas, se han descoordinado el hemisferio derecho y el izquierdo. Y entonces reenfocas para volver a ver solamente una llama. Reenfocas a base de cerrar los ojos y volverlos a abrir, por ejemplo, o de cualquier otra manera, pero vuelves a ver una llama otra vez. El resto de los cambios que se produzcan los dejas que se produzcan y simplemente te entretienes viendo la vela por dentro, la lucecita por fuera, es decir, le prestas atención a la llama de la vela, simplemente como le puedes prestar atención a cualquier otra cosa. Y mientras los pensamientos están ahí, simplemente a ti te dan igual porque tú le estás prestando atención a la llama de la vela. Es decir, no te enfadas, no te incomoda que estén ahí. Como decía ayer el monje cuentas con ellos, son parte integral de la práctica y son normales y tienes una actitud jovial con ellos. O sea, ya estoy aquí dándole al melón, ¿no? Y simplemente mantienes esa actitud, ¿no?, ante los pensamientos. Luego cierras los ojos, después de 3 minutos, cierras los ojos y lo único que estás es manteniendo la imagen postretiniana, es decir, porque te ha quedado grabado de alguna manera y la mantienes en el centro, a base de mirar hacia el centro y le prestas atención a esa imagen, porque si le prestas atención a esa imagen y haces el acto de mirar, lo que estás es mirando, pero con los ojos cerrados, y estás mirando una cosa muy sutil, que hace colores, sombras, cosas que se mueven y de repente puedes empezar a proyectar cosas, y si te dejas la atención que repose sobre eso y sobre los cambios sutiles que se producen en esa imagen postretiniana,
pues simplemente te atrapa la atención. Y una vez que te ha atrapado la atención, los pensamientos siguen ahí, pero no te incomodan, digamos. Y llega un momento que, como pasa con el Enjim Krim, llega un momento que simplemente se van disolviendo, porque lo que van es como una olla express, simplemente van saliendo y van perdiendo presión, van perdiendo presión, van perdiendo presión, porque tú les quitas la atención, y entonces les quitas lo que les da vida. Y entonces al quitarles lo que les da vida, pues simplemente la que tengan acumulada, la energía acumulada que tengan, pues va disipándose. Y entonces hasta que el punto desaparece completamente, pero cuando el punto desaparece, mientras tú sigas mirando hacia adelante, vas bien, porque si prestas atención, se ocurrirán cambios. Pero llega un momento que deja de haber cambios, o los cambios son muy, muy pequeños y ya no te captan tanto la atención, y entonces vuelves a abrir los ojos, vuelves a mirar la llama. Y estos ciclos de mirar llama, mirar punto, lo ideal es 2 o 3. 2 ciclos más o menos es una meditación de 20-25 minutos. Todo incluido, pranayamas, oración, 2 ciclos. Un ciclo es una meditación de 15 minutos. Y 3 ciclos una meditación más o menos de media hora. Pues haces según el tiempo que vayas a estar meditando. Y luego haces los pranayamas. Y al terminar los pranayamas, puedes hacer una afirmación positiva. Las afirmaciones positivas son importantes porque tendemos a hacernos muchas afirmaciones negativas, ¿no? Incluso inconscientemente. Soy un desastre, o no valgo para nada, a mí todo me aburre. Tú fíjate lo bien que hacemos las afirmaciones negativas en el presente: soy un desastre, todo me aburre en el presente. Y las hacemos inconscientemente, y son afirmaciones negativas, que es lo del saldo de pensamientos positivos y negativos, ¿no? Después de una meditación, la mente tiende a estar en un estado más aquietado, y por lo tanto el pensamiento es más potente, o si quieres, cuando lo tienes, se graba más profundamente. Y entonces tú puedes hacer una afirmación positiva que se hace de esa manera, en el presente, con los verbos ser y estar. Y buscas en una afirmación positiva, como estás hablando del ser o del estar, pues de cualidades del ser. Y yo estoy en paz, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, es ideal decir la cualidad, y en gerundio cómo la utilizas en el día que tienes para vivir, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en paz, y al decirlo lo dices mentalmente, muy despacio, escuchando tu voz dentro de tu cabeza cuando está hablando mentalmente, como suena dentro de tu cabeza, y sintiendo lo que sientes cuando oyes a tu voz decir esa afirmación. Entonces, yo estoy en paz, y sientes lo que sientes, sentirás paz. Lo bueno es que después de una meditación, cualquier cualidad que afirmes la vas a sentir. Si dices yo soy amor, sentirás amor. Si dices yo estoy en paz, sentirás paz. Porque tiene la fuerza de lo que evoca el sonido de la palabra, y como estás en un nivel más sutil de la mente, la meditación lleva a la mente a un nivel más sutil, a ti que no te gusta la palabra, a un plano más sutil, pero que no es que haya planos, sino que es una zona más sutil de la mente, no es tan superficial, pues entonces captas esas cualidades, ¿no? Entonces si dices yo soy amor o yo soy fuerte, notas que eres fuerte, y entonces te afirmas una cualidad del ser que te vaya bien para el día que tienes para vivir. Por ejemplo, si tienes
una reunión, tú que estás en la facultad, de un comité de a ver cuánto dinero da la Ayuso, no da el dinero, que sabes que hay que estar fuerte, pues dices, yo soy fuerte y con esta fuerza que estoy sintiendo voy a contestar en el comité, ¿no? Y te lo repites así, despacio, sí, utilizando cómo vas a utilizar esa cualidad del ser. Yo estoy en paz y con esta paz que estoy sintiendo, yo soy fuerte y con esta fuerza que estoy sintiendo ahora, ¿y qué vas a hacer? Respondo a lo que sea, bueno, como te cuadre, digamos, en ese momento. En realidad estás haciendo una afirmación positiva, atrayendo una cualidad interna que tienes, estar en paz o ser fuerte, digamos, a ti mismo. Y entonces la afirmas una vez, 2 veces, y la tercera vez, además de afirmarla para ti mentalmente, digamos, lo extiendes a todo a tu alrededor. Es decir, porque yo estoy en paz, si realmente te sientes en paz, también deseas que todo tu alrededor esté en paz. Y entonces la tercera vez lo extiendes a todo. Dice, yo estoy en paz, y en paz está, y estén en paz, y así sea para todos mis amigos, o para todas las personas que forman parte de mis circunstancias, porque al fin y al cabo, pues te estás relacionando con personas, y las personas en realidad son la imagen de Dios en la tierra. Es decir, como dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, pues si no puedes entender a Dios, hablar con Dios, hacerte amigo de Dios, hazte amigo del hombre, que es lo mismo, ¿no? Y entonces considera a todas las personas que te rodean una expresión de esa misma divinidad que está en ti. Y entonces, bueno, pues haces una afirmación positiva. Y eso sería, y lo mismo haces al finalizar el día. Al finalizar el día es la segunda meditación, que esa la haces con el mantra. Que esta tarde o mañana o vamos a hacer una práctica que se hace tumbado, y os voy a enseñar cómo vais a hacer la práctica del mantra tumbado, porque la práctica del mantra preparatorio conviene empezar haciéndola tumbado por lo menos las primeras 3 o 4 semanas, porque es más fácil relajarse, es el final del día, tienes toda la inercia que ha generado en la mente el día y de todos los acontecimientos que han ocurrido durante el día, y la postura de tumbado pues te va a resultar más fácil al principio. Luego ya cuando lo aprendes a hacer bien tumbado, lo puedes hacer sentado también, pero es bueno tumbado. El Aim Krim Krim, lo que hemos hecho del chant, es muy sintomático, es decir, lo utilizas pues cuando lo necesitas, cuando no te aguantas a ti mismo. Cuando estás en ese punto que no te aguantas a ti mismo, pues esto te lo va a quitar, como quien dice, porque te pones a hacerlo, luego te quedas quieto en silencio y luego sales y te encuentras bien, ¿no? Entonces te quitas ese estado, y entonces lo haces muy sintomáticamente. ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, pues por ejemplo, en la meditación de la tarde, ese día estoy que no me aguanto a mí mismo, pues en vez de hacer los pranayamas, por ejemplo, 4, 16, 8, o la técnica que os voy a enseñar, tumbado, que es también una técnica de respiración, digamos, pues coges esto, te sientas y te haces, pues eso, un mínimo de 3 rondas, y a partir de 3, lo ideal es terminar en pares siempre, o sea, o 3, o 5, o 7, y haces tantas como hagan falta.
hasta que te encuentres tranquilo. Que como tú estás parando entre ronda y ronda, vas viendo cómo va tu mente y llega un momento que paras después de la última ronda y te notas en paz y entonces empiezas a meditar. Justo en ese momento empiezas a meditar con tu mantra, con el mantra preparatorio, en vuestro caso, y te mantienes ahí 20-25 minutos meditando y luego haces los pranayamas de salida y entonces en vez de estar dándole vueltas a que no te aguantas a ti mismo el resto del día y luego duermes mal, pues te quitas esa presión de la mente en ese momento. Desde ese punto de vista lo haces muy sintomáticamente, ¿no? Cuando lo necesitas. Y puede ser en cualquier momento del día, claro. Y puede ser en cualquier momento del día, efectivamente. Lo único que tienes que encontrar es un sitio donde nadie te mire y ¿este qué hace? Porque el Engine Grip siempre es en voz alta. Sí, la técnica es hacerlo en voz alta. Pero te obliga a respirar, te obliga A moverte. te obliga a moverte, te obliga a mantener la atención y además, como estás moviendo los músculos con los que articulamos el lenguaje, de alguna manera disocias el pensamiento verbal de la acción que estás realizando y entonces ahí es por donde se escapa la presión, ¿no?, de los pensamientos. Igual que acabas de explicar porque es la razón por la que se escapa como técnica que haces. El pranayama, la técnica, o sea, es la respiración te lleva... ¿Cuál es? O sea, ¿qué es lo que hace en el cuerpo para predisponer? El pranayama el pranayama lo que hace es que te sintoniza, si quieres, o te armoniza con el ritmo del universo. Están pensados... El universo tiene un ritmo, que además, digamos, los astrofísicos lo miden y tú oyes, digamos, como se oyen ciertas estrellas y tienen todas un ritmo, bum, 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 bum. O sea, hay un ritmo implícito en el universo y es un ritmo muy universal que es el de la música, 2x4. Por eso es un 4-16-8, pero puede ser también 2-8-4, puede ser también 8-32-16, es decir, pero es el 2x4 de la música. Vale. Y entonces te sintoniza con ese ritmo, te pone en sintonía con el ritmo del universo. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a... Voy a quitar esto. Ya está aquí el pica. Pues decirles que pasen si quieren. Está aquí el pica. Ay, me encanta. El pica. Pikachu. Se va a quedar con Pikachu, lo sabes, ¿no? Hombre, él ha dicho pica. Y pica Pikachu, verás tú. A mí ya se me ha quedado. Se va a quedar con Sí, Pikachu. Le va a decir, totalmente. ¿tú quién eres? El Pikachu, verás. Claro. Tú ahora cuando te lo presentes le dices Pikachu, ¿no? Yo soy Paco. Bueno, parece que no llueve, que bien. Pero se va a salir el sol, ¿no? Porque ha salido ya. Ha salido. Prefiero que no llueva. Tiene que llover. Lo que decían era que iba a nevar. Va a llevar también. Santa Va, pereza, no me da pero el ni lunes, dejaos ya de tanta nieve, ¿qué ganas tenéis? Pues yo La no nieve es un engorro, la nieve en la montaña. Es una cantidad, claro que estamos Claro. en la montaña. Ya, por eso. Que pase lo que tenga que pasar. Si es que ahora cuando se... Sí. Pero es Eso es que... lo que digo. Pero pasado mañana. Mañana, si Pero puede en ser, realidad lo de que va a nevar, que va a nevar en la montaña. Lo que pasa es que pues, como ahora se dice, pero... No, Ya bueno, verás que cómo te es todo pille allá y digan arriba. que Ya no no. te han avisado. Claro. Efectivamente. Qué penita. Vamos a utilizar este ratín para... Os voy a contar un poquito en un pequeño esquema un concepto un poquito distinto de la mente a como lo tenemos en Occidente, que somos muy de la neurociencia y del cerebro,
y un poco lo que es la visión, si quieres, oriental de la mente, que saben más de la mente que Occidente, porque Oriente, que no son tontos, inventaron el ajedrez, el cero y un montón de cosas. Así como nosotros nos enfocamos mucho en el mundo externo y desarrollamos las ciencias, la física, los orientales desde siempre se fijaron en el mundo interno y por lo tanto en la mente, en el instrumento con el cual conoces. Nosotros en lo conocido y ellos en el instrumento con lo que conoces. Con decirte que la palabra subconsciente o inconsciente aparece en las escrituras hindús desde hace 3000 y pico de años, y nosotros, cuando Freud por primera vez habló del inconsciente, los señores victorianos decían, hombre, el inconsciente. Yo, vamos, me gusta decir que yo soy inconsciente, yo soy muy consciente de todas las decisiones que tomo. Es decir, que para Occidente ciertos conceptos de la mente que utiliza la psicología hoy son novísimos y en cambio en Oriente llevan ya, o sea, repanocha, ¿no? Pensando estas cosas. Y entonces, un ideograma de... Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bien, pues mira, recién llegaditos. Hola a todos. Hola. Buenos días. Bueno, Fernando, Elena y Hola. Paco, que Vale. a Elena y Paco Amigos no- de Luisa. Amigos de me dijo, Luisa. Me dijo Luisa. Ya veo que Una estamos embajadora, anunciados. Bueno, pues este esquema de la mente, que es un ideograma, que son dos maneras de ver la misma cosa, esta y esta, ¿no? Que veíamos ayer. Y el subconsciente superficial. Esto es más que nada informativo porque desde ese punto de vista son cosas que si vais profundizando en estas enseñanzas, pues aparecerán en distintos áreas. Es decir, que tiene inicialmente, desde el punto de vista práctico, lo primero y lo más importante es la disciplina de las técnicas de meditación, que es lo que estamos viendo y terminando de ver, y los 3 yogas, el karma yoga, acciones, pensamientos, ¿sí? Pero esto que es conceptual, pues nos sirve pues un poquito para entender la mente de otra manera, no como algo que está dentro de mi cerebro, que como es una idea muchas veces repetida o muchas veces escuchada, pues la tenemos muy metida, es decir, y nos produce esa separación, nos sentimos muy separados porque nos imaginamos la mente encapsulada en el cerebro. Sin embargo, la mente no está encapsulada en el cerebro. Imaginaros la mente como información. La mente es la información que han ido produciendo todas las experiencias y todas esas experiencias generaron información. Es un principio físico, el principio la información no se pierde. Es decir, que los físicos manejan ese concepto. Entonces, todas las experiencias, desde que saliste lanzado como un haz de luz, por entender esa conciencia que es la que se está reencarnando, digamos, desde que saliste encarnado como un haz de luz, a la experiencia de ser átomo de hidrógeno hasta que te convertiste en un átomo de helio, que quedó grabado en el átomo de helio en el núcleo, con 2 protones apretados. Y todas estas experiencias van generando formas cada vez más complejas y van generando información, pero la información no es la forma, sino que la información es simplemente información, y la información es la mente. Y toda esa información que utiliza el universo en el proceso de evolución va formando la mente, ¿no? Y esto es el Big Bang, ¿no?, que veíamos ayer. Y entonces esto es lo que llamamos la mente supraconsciente. Y entonces tú vas
pim, pim, pim. Entonces todas esas experiencias de cuando eras una célula eucariótica, un pescado, todo eso es información hasta que llegas a que eras un hombre, un ser humano, y entonces en un proceso evolutivo, pues vas, imagínate, de hombre primitivo hasta lo que eres hoy. La mayor parte de la mente es colectiva, es lo que llamaba Freud el inconsciente, Jung, el subconsciente colectivo. Desde el punto de vista evolutivo es muy fácil de darte cuenta de esto, porque sin hablar en plan reencarnación, que en realidad es reencarnación, porque lo que se encarna es esa conciencia pura, que va adquiriendo experiencias. Pero hablando en términos del linaje evolutivo, del hilito, del que vas tirando, si tú te imaginas como un linaje evolutivo, una manera de ir la información, lo que hablábamos del que nace en el Congo, pues tiene la información que le dieron sus padres, que a sus padres le lo dieron sus abuelos, y esa información tiene unas conceptualizaciones de las cosas que te llevan a vivir como vives, en donde vives, y con los aprendizajes que tienes que hacer, ¿no? Pero si tú empiezas a tirar del hilito, enseguida te encuentras con una paradoja, y es, por ejemplo, si tiras 35 veces del hilito, o sea, estás en tus parientes del año 1000, ¿no? Pero ¿cuántos parientes tienes en el año 1000? Si sabéis matemáticas, un poquito, 2 elevado a 35, tienes 2 elevado a un padre, 2 elevado a 2 abuelos, 2 elevado a 3 bisabuelos, 2 elevado a 35. 2 elevado a 35, si lo queréis poner en una hoja de cálculo o algo así, es un número que tiene, creo que son 11 ceros. O sea que son... bastante gente. 3.100 millones de padres, pero claro, en la Tierra no había más que 700 millones de personas en el año 1000. ¿Dónde están los parientes que te faltan? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el año 1000 todos eran tus parientes. Literalmente, o sea, tú tiras del hilito y todos somos parientes de Julio César porque se lo hizo con esta esclava, que luego se casó con no sé quién, que luego pum pum pum, que luego fue a Francia, que luego no sé cuántos, y todos somos parientes de Julio César, de Cleopatra, de... Tú lo nombres, somos parientes, porque si es 2 elevado a 64 generaciones, es decir, si te vas ya a la época romana, no te quiero decir el número que te sale, si te vas a la prehistoria, y entonces hablamos de 2 elevado a 500, pues claro, todos los que andaban por ahí en la prehistoria son parientes directos, nuestros. Que si tiras del hilito llegas a ellos, directos. Y entonces en vez de convertirse en como en una cosa que me es ajena, pues es una cosa que, porque yo he heredado esa información de padres a hijos, lo mismo que has heredado la de tus padres, se ha ido transmitiendo toda esa información, todos esos condicionamientos de los patrones y las impresiones. Y por lo tanto, pues digamos que la mayor parte de la mente es la misma para todos. Porque la única diferencia se produce justo aquí al final, ya cuando ya te diferencias al final, nada más. Y entonces, toda esta mente, que es la parte universal de la mente, pues la vamos a colocar en este esquema aquí, la mente universal. Esta parte de aquí es la mente consciente, las olas que ves. Y esto, que es el subconsciente superficial, es donde están las corrientes, que son los patrones, que producen las olas, que son los pensamientos conscientes, que son con los que interaccionas con el exterior. Y estos patrones que hay aquí, digamos, están de alguna manera expresados en el exterior, en tus circunstancias, ya que patrones y circunstancias son dos eventos que han ocurrido simultáneamente. ¿Lo entendéis? Y me seguís de la explicación de ayer.
Entonces, esto que está interaccionando con el exterior es este otro ideograma, digamos. Esto es el universo que tenemos, el universo. Realmente es esto que ves fuera es un reflejo de esto también, es lo mismo. Es la memoria de todo lo que ha pasado. Tú cuando miras al cielo, ¿qué miras? ¿Lo que hay ahora? No. Miras la memoria de lo que ha pasado. Dices, esa estrella está a 3 millones de años luz. Bueno, pues estás viendo el recuerdo de lo que pasó hace 3 millones de años. Y entonces, de la misma manera que está escrito y los astrofísicos te describen la historia del universo, porque leen la memoria en el cielo. Entonces, de la misma manera que está escrito todo lo que pasó en el universo en el cielo, está escrito, pero con todo detalle en la mente. Y entonces esto es un reflejo de esto. Y entonces, este es, digamos, tu mente individualizada. La parte individualizada de la mente, porque la mayor parte de la mente es la misma cosa. De hecho, no es que estés separado, pero esto funciona como individualizado de alguna manera. Y entonces esto se relaciona con el universo con un canal de entrada y un canal de salida. El canal de entrada son los sentidos y el canal de salida son los músculos. Es decir, tú percibes por los sentidos y actúas moviendo los músculos, ya sea para escribir un libro o para hablar o para lo que sea. Mueve los músculos y con el movimiento de los músculos actúas sobre el universo y con los sentidos percibes el universo. Y esto en el yoga es el Ida y el Pingala, que es el canal de entrada, y el canal de salida, que realmente entra por los sentidos. Por ejemplo, tú tocas, entra por los sentidos, va a la columna, has tocado una cosa caliente y vas a quitar la mano, entras, se procesa y cambia de dirección porque va desde aquí a aquí y da una orden a los músculos y los músculos quitan el dedo. Es decir, es un canal de entrada, un canal de salida. Y este es un canal de solo entrada. Es decir, esto, la mente universal, que en el yoga esto lo llaman Sushumna. La mente universal, lo mismo que aquí está el sol y las estrellas y hay luz, en la mente universal hay la luz. Esta luz está en la mente universal, está aquí, digamos, es la luz de la mente universal. Es decir, ahí está la información con conciencia, que quiere decir iluminado, no una cosa oscura, como la materia oscura o desconocida, es todo conocido. Y por lo tanto es luz que entra por aquí. Esta parte de aquí de la mente la llaman manas en las tradiciones orientales, que sería el equivalente al sistema sensomotor. La información que te llega del exterior a través de los sentidos se compone en una cosa que llaman los órganos de los sentidos. Es decir, tú percibes una situación, entonces, yo para los que habéis escuchado este ejemplo, como vosotros no lo habéis escuchado nunca, siempre pongo el mismo. Pero tú percibes una situación y entonces los órganos de los sentidos integran toda la información de esa situación que estás percibiendo. Por ejemplo, tú estás andando por la calle y estás andando por la calle
pasas por una chocolatería, por lo tanto estás oliendo el olor de la chocolatería, o pasas por una pescadería y estás oliendo el olor de la pescadería. En la acera de enfrente ves que camina por la acera de enfrente tu novia, si eres chico, tu novio, si eres chica, de la mano de otra chica, chico, alegremente, y entonces eso entra por los sentidos, ese evento entra por los sentidos e integra toda la información. Alguna la integra de forma consciente y otra de forma inconsciente. Entonces, alguna se produce reconocimiento consciente. Hostia, mi novio. ¿Y esa zorra quién es? De alguna manera haces un reconocimiento. Y otra se integra inconscientemente, es decir, este olor a chocolate, por ejemplo, integra aquí una información de cuando con tu madre te llevaba a merendar por las tardes, que tienes un asociado a estar cuidado y tienes esa información, está asociada a esa impresión. Entonces, digamos que este evento activa un paquete de información. Y ese paquete de información que activa tiene que ver con las impresiones previas y las estructuras que están ahí, y parte de ese paquete es consciente, parte de ese paquete se está moviendo a nivel subconsciente, es decir, tú no eres consciente, no te acuerdas en ese momento de tu madre, pero has olido el chocolate y los órganos de los sentidos lo han integrado, porque además no te ocurre eso pasando por la tienda de chocolate o la tienda de pescado al azar, sino que pasa porque todo funciona según unas leyes muy precisas, que hacen que todo funcione en sincronía en realidad. Y entonces esta información, esto es la caja de memoria, lo podríamos llamar así, los orientales lo llaman chita. Coge esta información y se la manda a esta parte de la mente y a esta parte de la mente. Esta parte de la mente los orientales lo llaman buddhi y sería lo que nosotros llamamos intelecto, la luz de la mente. En el sentido de que el intelecto, la inteligencia, es la luz de la mente. Y no me refiero a la inteligencia artificial, pero sí a la inteligencia como esa luz de la mente, como esa conciencia, como la ilustración, ¿no? La luz de la mente, buddhi, y entonces la luz de la mente viene de todo el aprendizaje, es decir, para ser humano has tenido que pasar por todas estas experiencias, si no, no serías humano. Eres humano porque fuiste antes célula eucariótica y aprendiste a digerir glucosa. Y por eso hoy puedes digerirla y utilizar esa función, y así sucesivamente con todas las funciones, tanto fisiológicas como psicológicas, como de comunicación que has desarrollado en este largo camino que has hecho. Y entonces este es el intelecto, que a nivel consciente lo que hace es evaluar los pros y los contras de la situación. Es decir, la parte consciente del intelecto, en última instancia, evalúa pros y contras de una situación. Y entonces, en el ejemplo, pues tú evalúas los pros y los contras de la situación, que van a ser determinantes a la hora de la decisión que vas a tomar, que van desde cruzar la acera y arrearle un bolsazo al novio o a la novia, o esconderte para luego preguntarle, es decir, ahí depende del mecanismo que se ponga en marcha. Esta información pasa al intelecto y pasa a esto que es ahankara. Ahankara es el pequeño yo, es la identidad. Es un paquete de impresiones previas con el que te has identificado. Y si tú en tu identidad
tienes la identidad de ser una devota, vives en Medina y de ser una devota musulmana, pues esa identidad va a evaluar esa información y ese análisis de los pros y los contras de una manera distinta a que si eres una neoyorquina del movimiento Me Too, ¿no? Depende de la identidad que tú tengas asociada en Ahankara. Y entonces esto, digamos, el evento pone esto en marcha y esto, en última instancia, se convierte en una acción que das los órdenes, Ahankara da las órdenes a los músculos y los músculos responden. Y Ahankara, que es la identidad, lo vives como el movimiento de tus músculos respondiendo a una situación. Porque tú eres esa identidad que está respondiendo a la situación. Y entonces, esto, como veis, habla de lo que es la mente condicionada. Porque ante este evento, pues este evento, poniéndolo en matemáticas, es función de ¿qué? Pues función de las impresiones previas y toda la información que había asociada en el evento. Vamos a poner la información en función de la luz que entre por aquí, es decir, puede haber más luz, menos luz, y del análisis de pros y contras que haga esto de la situación con la información que le va remitiendo a Ahankara y Chitta. O sea, al final hay un componente de cuánta luz hay, y luego de la identidad, y en función de eso, este evento, la respuesta se podría calcular matemáticamente, lo que decíamos de calcular, y eso es la mente condicionada. Y la mente condicionada es de donde partimos, porque inicialmente vivimos con una mente condicionada. Y solamente trascendiendo esas condiciones, es decir, llega un momento limpiando todo esto, la meditación lo que hace es limpiar la casa, limpiar esto. Porque esto está lleno de contradicciones, de montones de veces que has pensado una cosa, dicho otra y hecho todo lo contrario, de cientos de mentiras que te has contado, de identidades que has asumido y te has creído que eres del Madrid porque te ha salido del alma y no. Es decir, está lleno de oscuridad, de alguna manera, o de suciedad. Y el proceso de meter luz, que es esta luz de aquí, para que la luz esta de aquí te permita ver esto, porque esta sociedad te impide ver esto bien, porque está esto muy liado. ¿Me seguís? Estoy hablando metafóricamente. Y entonces el proceso de la meditación es limpiar esto, es un proceso de clarificación de la mente o de purificación de la mente, limpiar esto para que esta luz que está ahí pueda brillar a través y entonces veas esto con la luz apropiada y te des cuenta de que es una sola cosa. Y entonces ahí es donde te haces uno con el universo, porque está dentro de ti, además de fuera, está dentro de ti. Y con esto ya pasamos a la meditación. Gracias. Bueno, que habéis aterrizado. Ayer estábamos aquí. Estuvisteis. Ayer sí, todo el día. Un privilegio porque Estamos casi en clases particulares. estábamos 4 ayer y fue un privilegio, un lujazo, Sí. la verdad. Ay, ¿cómo se apaga esto? Mm. Aquí. Así que nada, pues, Sí, esto es